Buenos días, estamos estamos todos acomodados, son las 9:00. Quiero, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, darles la bienvenida a este, que es el primer encuentro de Entre Códigos del 2024. Quiero saludar a quienes nos acompañan aquí presencial. Hay algunos espacios todavía por ahí, y a quienes nos acompañan a través del seminario online. Entre Códigos es un espacio para abordar aquellas transformaciones que están sucediendo en nuestro país y particularmente en la profesión legal, quizás particularmente con foco en la contingencia, pero para darle un espacio de reflexión, de conversación y de análisis, tener distintas visiones y tener una conversación. Muchas veces hay una gran cantidad de seminarios que abordan un punto u otro y se traspasa gran cantidad de información, pero siempre hay una preocupación en estos encuentros por tener distintas miradas, aproximaciones. Y este año, 2024, partimos con muchos temas sobre las mesas, todos del área laboral, y sabemos que hay mucho que abordar. Yo quiero dar especialmente las gracias a quienes hacen posible crear Entre Códigos, por supuesto, al Diario Financiero, a García Nadal y a Recabarren y Asociados. Como les digo, es un espacio que hemos formado y que estamos muy contentos de inaugurarlo con esta charla tan exitosa que tenemos hoy. Veo que hay mucha preocupación por los temas laborales y quiero aprovechar muy especialmente de agradecer a quienes nos acompañan. Hoy tenemos 4 invitados. Quiero aprovechar muy especialmente, los va a presentar Paula, de agradecer al Director Nacional del Trabajo por tomarse el tiempo de venir hasta aquí, de estar aquí. Pero por supuesto, Entre Códigos es posible gracias a las personas que participan y en eso mi especial agradecimiento a los 4 panelistas de hoy. Voy a darle la palabra ahora a Pablo y a Esteban, quienes van a dar los agradecimientos también. Espero que sea, estoy segura que va a ser una jornada muy fructífera. Así que Pablo, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, a los que nos acompañan por Zoom. En el nombre de Estudio Recabarren y Asociados, les doy una cordial bienvenida al primer encuentro del ciclo de conversación de Entre Códigos de 2024. Como mencionó Isabel, comenzamos el año con importantes temas laborales, los que sin duda van a marcar la agenda del país, ¿cierto? Se avecinan nuevas normativas que moldearán nuestra vida laboral diaria, exigiendo a las empresas una preparación proactiva para enfrentar desafíos y aprovechar las oportunidades. Nuestro primer conversatorio de este año se titula Cambios en las leyes laborales que movilizarán a las empresas, materia sobre la cual los expertos aquí presentes van a debatir, ¿cierto? Quiero agradecer de manera especial a cada uno de ellos, a Pablo Centeno, Director Nacional del Trabajo, Gwendolyn Silva, socia de asesorías laborales, Jorge Montes, socio de Parga Montes y Basur, Jorge Redondo, socio y director del equipo laboral del estudio Albagli Saliasnik. Son todos reconocidos especialistas del derecho laboral. Desde su larga experiencia, revisarán y comentarán los nuevos retos legales y administrativos que enfrentarán empresas y trabajadores y cuál es la forma en que las organizaciones se deben adaptar en este nuevo entorno regulatorio. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, la ley Carin, la ley de conciliación laboral, el trabajo híbrido e incluso la llegada de la inteligencia artificial son algunas de las modificaciones legislativas de las que las empresas y colaboradores deben hacerse cargo. Nuestros panelistas se referirán al manejo de nuevos riesgos jurídicos y a cómo deberán las empresas enfrentar estos desafíos organizacionales desde un entramado normativo distinto al ya conocido. Recordemos que la capacidad de adaptación a nuevos escenarios se traduce en la creación de entornos laborales que fomentan el equilibrio entre vida personal y profesional, lo que a su vez provoca mayor eficiencia y productividad. Estas instancias, como mencionó Isabel, es una manera de promover un necesario diálogo público-privado para la incorporación de buenas prácticas laborales, como también para el continuo monitoreo del buen funcionamiento de este mercado que es tan relevante para el desarrollo del país. Para nosotros, como Recabarren y Asociados, es un aporte ser parte de estos encuentros. Agradecemos a Paula Vargas, editora jefe del Diario Financiero y moderadora el día de hoy, a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Estudio García Nadal. Muy buenos días a los presentes y a los que están conectados. Estamos realmente muy contentos. Conversábamos hace unos minutos el gran interés y bueno, sin duda que parece que el tema fue bien escogido. Un reconocimiento aquí y sobre todo a Paula Vargas, porque parece que este tema es realmente muy importante para las empresas y bueno, para nosotros como asesores también legales. Así que estamos muy contentos de partir este año 2024 con este tema.
Solo expresar mis agradecimientos especialmente a Paula Vargas de Diario Financiero, a la Universidad Adolfo Ibáñez a través de su decana Isabel Laninat, y por supuesto también a nuestros socios Recabarren y Asociados. Nosotros como García Nadal entendemos que tenemos una responsabilidad profesional y personal de poder generar estos espacios y estas instancias para poder analizar y reflexionar acerca de estas importantes reformas legales que van sin duda a generar una transformación muy, muy importante al interior de las empresas y que van a constituir sin duda un desafío enorme de poder hacer que estas leyes en definitiva puedan implementarse de la mejor forma. Nos parece que, tal como decía recién Pablo, esto de las 40 horas, la ley de conciliación de vida familiar y laboral y la ley Carín, sin duda que van a generar un cambio, yo creo que no solo legal, sino que incluso cultural al interior de las organizaciones. Hay un tremendo desafío de cómo hacer que estas leyes que son tan importantes se puedan implementar y aplicar correctamente. Y va a ser una labor de los profesionales, de las empresas y también de la autoridad en este caso laboral, de poder lograr el cumplimiento de los objetivos y del espíritu que está detrás de estas reformas laborales. Nos parece que hay una oportunidad de todos los que estamos acá presentes y los que nos están acompañando a través del Zoom, de aprovechar esta oportunidad de conversar con los expertos, de preguntar nuestras dudas. Yo he escuchado muchas personas que me han planteado dudas con lo de las 40 horas, con este tema del teletrabajo o esto de la conciliación. Creo que hay una oportunidad que debemos aprovechar en esta instancia, en este espacio, y solo reiterar nuestro agradecimiento y decirle que estamos realmente muy contentos de su asistencia y de que puedan acompañarnos hoy día. Muchas gracias. A nombre de Diario Financiero les damos la bienvenida a todos quienes están presencialmente en esta sala y a quienes nos escuchan a través de la plataforma Zoom, que veo son numerosas personas. Básicamente yo creo que elegimos además bien el título, porque esto realmente, el tema moviliza, y moviliza a las empresas, moviliza a los abogados, moviliza a los departamentos de recursos humanos. Es lo que vemos acá, un día preferiado, así que realmente un éxito. Y tiene que ver también con las temáticas, de verdad. Hoy día estamos frente a 3 cuerpos normativos que este año se están implementando. Partimos con la Ley de Conciliación Laboral en enero, está a la vuelta de la esquina 40 horas, y posteriormente la Ley Carín, que sin duda va a generar un cambio cultural profundo al interior de las compañías. Justamente lo estamos hablando, bueno, entre las organizaciones y entre las relaciones laborales entre pares. En fin, o sea, son varias temáticas que se cruzan, probablemente se cruzan, y también hay, no solamente que vienen aparejados con cambios culturales, sino que también generan dudas e incertidumbres en alguna medida. Justamente para abordar estos temas, para aclarar algunas dudas y para proyectar un poquito con lo que se viene, con la implementación de estas 3 normativas, tenemos junto a nosotros, los voy a presentar rápidamente porque ya los mencionaron nuestros partners al comienzo de este foro. Está con nosotros don Pablo Centeno, director nacional de trabajo, a quien por supuesto le agradecemos nuevamente darse el tiempo de estar acá con nosotros, dado que también su actividad y por lo expuestos que está y básicamente por las dudas que esta gira nacional, que hoy le digo yo que al comienzo estábamos conversando y que lo he visto en varias instancias y en varios foros, justamente para ir evangelizando un poquito sobre la implementación de estas normativas. Así que le damos las gracias también por estar apoyándonos en esta iniciativa también. Y en esta conversación que vamos a tener además con Gwendolyn Silva, ella es socia de la firma asesoríaslaborales.cl y en su trayectoria también no podemos dejar de destacar que fue jefa del Departamento de Relaciones Laborales, de la Dirección del Trabajo, y también tiene una intensa trayectoria relacionada con los trabajadores y la actividad sindical. Muy bienvenida, Gwendolyn. Jorge Arredondo, como ya lo decían, él es socio y director del equipo laboral del estudio Alba Glizaniasnik, con quien también hemos tenido una larga relación con el Diario Financiero, los ha formado también en algunas ocasiones para nuestros temas, y Jorge Montes, socio de Parga Montes y Bacer. ¿Está bien dicho el apellido? Ya. A quien también agradecemos por su participación. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar participando en este foro. Tenemos muy poco tiempo, así que vamos de lleno un poquito a lo que nos convoca. Director,
Son 3 normativas. Viene muy cerca, muy de cerca, el próximo 26 de abril se implementa ya la reducción de jornada laboral a 44 horas, de 45 a 40, parte esta reducción de jornada laboral. Tenemos la ley de conciliación que ya partió y aportas también la ley Karin que también viene ya a partir de agosto. ¿Cuál es el principal desafío de la Dirección de Trabajo hoy en día en la implementación de estos 3 cuerpos normativos que son tan relevantes para las relaciones laborales y para la cultura empresarial, o sea, al interior de las organizaciones? Bueno, hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludar a todos y todas quienes hoy día nos acompañan. Como decía Paula, estamos muy contentos y agradecidos por la invitación para poder conversar, ¿no? Dialogar sobre estas importantes reformas legales. Sin lugar a dudas, me daban un dato, parece que tuvimos una inscripción bien importante respecto de récord. Por tanto, da cuenta, como decías tú, de que efectivamente estos temas movilizan a las empresas, movilizan a quienes asesoran a las empresas, a quienes tienen vínculo finalmente con cómo van a ser estos procesos de implementación al interior de ellas. Pero también yo quiero compartir algunas reflexiones antes de quizás ir a los desafíos, porque creo que es bueno poner elementos de objetividad en esos desafíos de por medio. Y en ese sentido me parece muy importante destacar varios elementos respecto de cada una de estas leyes. Lo primero es que tenemos prácticamente más de 5.000 empresas que han postulado ya a la obtención del sello 40 horas. Es decir, tenemos ya más de 5.000 empresas en Chile que efectivamente están disponibles, ¿cierto?, para avanzar en la reducción progresiva o llegar a las 40 horas antes de la progresividad que señala la ley. Se han otorgado 759 sellos. Hoy día, precisamente en el Diario Financiero, venía un reportaje de cómo las empresas, ¿cierto?, ven de buena manera adaptarse a los cambios que genera la ley Karin, donde efectivamente se eleva el estándar en materia de prevención, en materia de investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual, pero también se incorpora este concepto de violencia, precisamente a propósito del convenio 190. Y por cierto, la realidad en materia de teletrabajo, ¿no?, que es precisamente el centro nuclear quizás de la ley de conciliación, es una realidad que, si bien no es mayoritaria todavía en nuestro país, sí efectivamente después de la pandemia se ha estabilizado en números mucho más altos respecto de los que conocíamos antes de la pandemia. En ese sentido, por cierto, estamos frente a varios desafíos, diría yo, pero uno que es medular y que la Dirección del Trabajo ha tenido ya en estos 100 años. Nosotros este 29 de septiembre además estamos de centenario, vamos a hacer varias actividades. Y en ese sentido, la primera cuestión para nosotros relevante es que estas normas generen un cambio efectivo en las condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras del país. Y por otro lado, que efectivamente las empresas puedan tener todos los elementos, toda la información, ser acompañadas en la medida que lo requieran para implementar estos cambios y que eso redunde, por cierto, en buena productividad, redunde en mejores condiciones laborales, redunde en una mejor relación tanto individual como colectiva con sus trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, por cierto, nosotros como institución tenemos un rol muy importante, informativo, capacitador, aclarador, a partir de los dictámenes que eventualmente tenemos que ir emitiendo a propósito de consultas o de definiciones de oficio frente a nuevas leyes, pero también evidentemente el rol fiscalizador es clave, ¿no? Y en ese sentido, por cierto, que también se están tomando medidas para que a partir de esos procesos podamos ser muy eficaces. Los cambios legales se produjeron con grandes acuerdos incluso en el Congreso, porque hay que recordar que toda esta legislación salió con acuerdos mayoritarios, incluso de empresas y trabajadores y trabajadoras organizados, salvo en una legislación, un sector muy minoritario, digamos, se opuso a la reducción de la jornada laboral, pero incluso la ley de conciliación tuvo unanimidad en todos los parlamentarios y parlamentarios en ambas cámaras. Eso da cuenta entonces que estos cambios que se produjeron tienen que producirse en la práctica, ¿no? No es posible pensar que cambiemos la legislación, que por ejemplo reduzcamos la hipótesis del artículo 22, inciso segundo, a propósito de la exclusión de jornada, y no se reduzcan los trabajadores y trabajadoras que están hoy día excluidos de jornada, porque de lo contrario no hubiésemos hecho ese cambio con esos acuerdos transversales. Por cierto que esto genera dudas, genera inquietudes, muchas veces hay que precisar, aclarar, acompañar también los procesos de diálogo al interior de las empresas, y en eso la Dirección del Trabajo, como hace 100 años, esperamos estar a la altura de estos desafíos. Estamos, por cierto, tomando medidas de gestión interna, pero también externa,
para poder tener una buena implementación de todos estos cambios legislativos, laborales, que por cierto movilizan a las empresas, como hoy día se da cuenta, y estos datos lo muestran, pero que también, a nuestro entender, y esto es lo central finalmente, van a generar un cambio en la vida de los trabajadores y trabajadoras del país. Muchísimas gracias, director. Gwendolyn, el director aquí exponía, digamos, que esto tiene que, estos nuevos cuerpos normativos tienen relación con mejorar también las condiciones laborales y las relaciones laborales al interior de las organizaciones. Desde la perspectiva de los trabajadores y los sindicatos, ¿cuáles son los focos de preocupación y ocupación hoy en día respecto de esta nueva normativa y particularmente 40 horas, que es la que viene inmediatamente a regir, digamos, en las próximas semanas? Bueno, gracias Paula, y gracias a todos quienes organizaron esta actividad y ustedes que están acá. Mira, a ver, primero desde los trabajadores, no quiero partir como con las preocupaciones, porque también yo creo que lo más importante es la valoración de la disminución de la jornada, que va a llegar en un largo plazo a las 40 horas, porque a veces uno se pierde cuando empieza con la minucia a valorar aquella parte. Y que tiene también otras aristas importantes desde el punto de vista de la conciliación con la vida familiar, que ahí también hay un guiño hacia las bandas horarias. Ahora, igual, y ahí, por ejemplo, el tema de las bandas horarias, más que nada, es un coscachito al legislador, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo en una sola edad? ¿Ah? Porque en una ley son 12 años, en otra ley son 14 años. O sea, la verdad que eso complejiza a veces el entender de los mismos trabajadores de la misma empresa cómo aplicar, porque hay que estar, bueno, ahí no hacemos necesario nosotros, al asesor para que verifique cuál es la ley que corresponde. Entonces, tiene las 40 horas no solamente es la rebaja, pero ¿qué es lo importante para los trabajadores? Tiene que ver con el diálogo social, ¿ya? Es importante, y ayer de hecho salía una nota en un diario con respecto a la entrevista a algunos trabajadores, que no ha habido mucho diálogo entre empresas y sindicatos para verificar cómo vamos a bajar esa primera hora, ¿ya? Cuando lleguemos a las 44. Porque lo que uno logra entender siempre es que vamos a tener una hora menos un día a la semana. Pero no es tan así. No es tan así. Entonces, eso sí se logra con acuerdo con los trabajadores. Pero si no hay acuerdo, puede ser proporcional. Y vamos a llegar a esta cosa que la expectativa versus realidad nos puede generar un problema. Porque en una distribución de jornada en 6 días podemos tener 10 minutos diarios de rebaja. Entonces, finalmente, tanto para empresas como trabajadores, hacer aquello puede generar un conflicto mayor en vez de sentarme a conversar con los trabajadores. Entonces, eso, por ejemplo, es la preocupación, porque uno ve que hay un avance en algunas empresas, pero hay muchas, incluso grandes empresas, que todavía no se sientan a conversar, y estamos a un mes. Entonces, empieza ahora, como ya se está haciendo la difusión por parte del gobierno, por parte de todos los medios de que viene, entonces la incertidumbre de los trabajadores, ¿qué va a pasar conmigo? Lo que dice el director del 22, inciso segundo, los trabajadores excluidos de jornada también. Oye, yo estoy excluido, ¿qué me tienen que hacer? ¿Un anexo de contrato? ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a pasar conmigo? Y en eso yo creo que ha estado un poco lento este espacio de implementación. La idea es que antes del 26 de abril haya ese diálogo con los sindicatos, sin perjuicio que también, bueno, y hay otras materias que es importante de la incorporación de los sindicatos, por ejemplo, para algunos acuerdos que pueden permitir una mayor flexibilidad o distribución de jornada, donde es importante la existencia del sindicato, ¿ya? Ahí, porque tengo otras preocupaciones. Otras preocupaciones, ya, pero particularmente con esas partimos. Jorge, bueno, vamos a tener aquí un problema, son dos Jorge. Jorge Redondo. Partamos también de nuevo con la valoración, porque así es un buen punto. ¿Cuál es la valoración que hacen las empresas o los asesores de empresas respecto de estas nuevas normativas? Y de ahí adentrarnos ya en las dudas, digamos, de las empresas o en las inquietudes.
más profundas que tiene respecto de estas normativas. Bueno, gracias Paula en primer lugar por la invitación y comparto contigo, agradezco que el director, y bueno, compartí con Gwendolyn, con Jorge esta instancia, creo que es sumamente relevante en este contexto de cambio normativo. Yo puse mi cronómetro porque a veces se me escapa un poco, se me sale un poco la cadena hablando, así que para poder moderarme con los plazos. Yo solamente quisiera agregar, Paula, que a esos 3 cuerpos normativos que dijiste, yo le agregaría a partir de septiembre ley de responsabilidad penal persona jurídica con los 3 ámbitos del derecho laboral, los delitos que contempla, explotación laboral, temas de seguridad social, a propósito de enterar y retener cotizaciones de seguridad social, y temas de accidentes derivados por actividades del propio giro. Yo creo que esos son relevantes, sobre todo en situación de subcontratación. La valoración que hacen las empresas es que esto es un cambio, yo creo que, a ver, mi diagnóstico es que desde la pandemia que los laboralistas como empezamos a tener un cierto brillo que antes no teníamos. Y eso igual como que nos valoran. Eso igual es rico, debo decirlo. Solo un dato, la primera política pública en la pandemia fue laboral. 6 de abril del año 2020, Ley de Protección del Empleo, con la Gwendolyn nos tocó una actividad en el Colegio de Abogados de intentar destrabar esta ley. Bueno, desde esa época hasta ahora la cantidad de normativas es gigante. Y ahí es donde empiezo ya como a aterrizar, con una técnica legislativa que a mí me ha empezado a asombrar, y tiro los titulares. Yo noto desde Ley Conciliación y Ley 40 Horas una técnica legislativa que yo he querido denominar, yo la acuño de esta manera, de titularidad del trabajador, pero con derecho de resistencia al trabajador. ¿A qué me refiero con esto? En Ley de Conciliación, por ejemplo, el trabajador tiene un derecho a solicitar, por ejemplo, la posibilidad de teletrabajo, pero eso hay con una resistencia. Hay una resistencia, y la resistencia del empleador es que en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita. Lo mismo nos pasa con la banda horaria, en la Ley de 40 Horas, titularidad del trabajador, pero con derecho de resistencia al empleador. Y esa es una técnica legislativa relevante porque se consagra un derecho, pero ojo, en mi percepción, se le da también la garantía al empleador de resistir. Entonces la problemática ahí, bueno, ¿y quién resuelve? Y yo tengo una postura, y vamos si quieren desentrañando. Cuando la ley quiso que la DT, perdón, Pablo, quiso que la DT resolviera, lo dijo expresamente, artículo 22. Le dijo, si hay conflicto, cualquiera de las partes, empleador o trabajador, puede ir a la inspección para que resuelva si está bien o mal rotulado. Bueno, en Ley de Conciliación y en banda horaria, la ley no dijo nada. No le dijo a la DT que puede calificar si la naturaleza de las funciones lo permite o no. Mi tesis, y aquí yo meto ya como un pequeño ají, mi tesis es que no puede, porque implica calificar jurídicamente un hecho. Y si la ley le quiso dar facultades a la DT, cuando quiso hacerlo con esta técnica legislativa, lo dijo expresamente a propósito del artículo 22. No lo dijo en Ley de Conciliación, no lo dijo en temas de banda horaria. Primer punto, técnica legislativa. Segundo, tema relevante para la empresa. Hay una técnica legislativa relevante en el último tiempo. Un rol promocional del empleador del contenido de las leyes, que no lo hemos visto hace tiempo. Es decir, le dice al empleador, usted tiene que ir a decir el contenido de la ley. Es raro en Ley Karim, porque en Ley Karim le dice, usted tiene que ir a ofrecer, perdón, en ley de Conciliación, usted tiene que ir a ofrecer teletrabajo a las personas que en naturaleza sus funciones lo permita. Mi interpretación entonces tiene que ir a ofrecer, estando en conocimiento, a aquellas personas que el empleador considere que le puede calificar el teletrabajo. Porque después le da vuelta, dice el requirente, el trabajador, entonces como que le da la carga al trabajador. Entonces hay un tema relevante a propósito de la promoción del empleador. Tercer tema relevante a propósito de técnica legislativa. Ley Karim para mí es la gran ley más que 40 horas. Es la gran ley del 2024, es un cambio en las relaciones laborales. El empleador no está acostumbrado a lidiar con conflictos al interior de su organización con relación laboral vigente y con procedimiento de tutela de derechos fundamentales que se puede esgrimir con relación laboral vigente. En la tutela normalmente la tenemos con relaciones laborales extinguidas, cuando el conflicto está extramuros, o lo tenemos eventualmente problemática del empleador con el sindicato, pero es otra dinámica. Pero con relaciones laborales vigentes, el empleador va a tener que ser imparcial, va a tener que definir si investiga internamente o no, va a tener que capacitarse si quiere investigar. Los abogados decimos, no pregunto lo que no quiero escuchar, pero aquí va a tener que escuchar y va a tener que resolver. Y a alguna de las partes no le va a creer. A alguna de las partes no le va a creer a propósito de Ley Karim. Cuarto, y con esto tú dime, Pablo, con lo que yo me quedo, con rol de la ADT, a propósito de ley de conciliación, rol de los sindicatos, a propósito de Ley de 40 horas, ¿los sindicatos tienen titularidad para negociar la rebaja? ¿O es un acuerdo individual? Mi tesis a propósito del transitorio es que la modalidad de pactar individual o con los sindicatos son modalidades alternativas, no puertas de entrada diferenciadas. Es decir, el empleador para la rebaja puede o pactar con el sindicato respecto a los afiliados o pactar individualmente. Pero no es que el sindicato tenga titularidad para representar a sus afiliados para pactar la rebaja.
A tal punto que en caso de desacuerdo la titularidad, creo yo, vuelve al empleador, pero con una restricción, que es la proporcionalidad dentro de la semana. Y yo dejo ya aquí las dudas. ¿Qué pasa con el trabajador que está actualmente en 22 y no quiere salirse del 22? ¿Qué va a pasar? Uno creería, bueno, titularidad del empleador de irse a la ADT. No lo hemos visto mucho eso. Es cambio un paradigma. O solamente hoy tenemos el empleador que puede ir a la ADT cuando quiere disolver un sindicato, a propósito de que debe fundadamente pedir un derecho de petición, pero quien resuelve es la inspección. Y segundo, y mi gran tema, colación y jornada. Artículo transitorio, colación ya imputada a la jornada de trabajo. De aquí a 5 años más, esas personas van a trabajar 36 horas. A propósito del transitorio, o porque la ley dice las partes deberán acordar, pero no dice nada respecto en caso de desacuerdo. Solamente dice que no es piso y que no es ultraactividad. Yo tengo mi opinión, pero como que no quiero monopolizar y me quiero que me inviten de nuevo. Llego hasta acá conmigo. Está bien, Jorge. Muy aplicado, está bien. Jorge. ¿O el otro Jorge? El otro Jorge, sí. Jorge. No sé si está tanto. bueno. Cuéntanos tú, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que podrías agregar respecto a lo que me comentó? Sí, la verdad que Redondo? yo comparto, Paula, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. La verdad es que aquí lo que ha dicho el director del trabajo, lo que han dicho Jorge, Gwendolyn, es muy cierto. Sin embargo, me parece a mí que aquí se han generado más bien incertezas que certezas, no solamente en el plano de lo práctico, que el derecho laboral es muy práctico, más práctico que jurídico muchas veces, y respecto a las relaciones entre los trabajadores y el empleador. Y en ese sentido, a mí me parece que las empresas, en general, me ha tocado ver este último tiempo resolver incertezas, incertezas jurídicas, incertezas en la práctica. Y a mí me parece que la ley de conciliación vino a proponer una cierta flexibilidad en el lugar de trabajo que no se ha llevado a la práctica. Y que de alguna manera la ley de 40 horas en ciertos aspectos, ya lo veremos aquí, discutiremos sobre eso, viene precisamente a crear y a generar más incertezas. A mí me parece que el avance que hemos tenido en América Latina respecto a la reducción de jornada de trabajo, en una encuesta del año 2023, el promedio de horas trabajadas de las personas acá en Chile era 36,4, por lo tanto, el fuerte de la ley de 40 horas no es la reducción de jornada de 40 horas propiamente tal. Porque eso es una realidad que la mayoría de las empresas ya lo tienen. O sea, la gente hoy día, la gran mayoría no trabaja 45 horas. Por lo tanto, muchas personas probablemente no van a tener que ni siquiera reducir la jornada de 44 horas ahora, en el mes de abril. Entonces, claro, se ha centrado el foco respecto a ese punto, pero a mí me parece que eso no es lo medular, sin perjuicio de considerar muy bueno el avance, lo cual estamos teniendo en la ley de 40 horas. ¿Y cuáles son estas ciertas incertezas que, en mi opinión, creo yo que son las que las empresas y los trabajadores, sin duda, tienen respecto de la implementación de la ley de 40 horas? Y a mí me parece que una primera impresión, que yo creo que todo el mundo acá lo ha tenido, bueno, ¿qué va a pasar el 27 de abril? El 26 de abril es viernes. 26, sí. El 26 de abril es viernes. Entonces, claro, la ministra del Trabajo el otro día, voy a citarla, decía, bueno, el 1 de mayo entra la vigencia de la ley. Entonces, claro, la ministra del Trabajo dice eso, bueno, si la ministra del Trabajo dice eso, perfecto. Entonces va a llegar un fiscalizador, y va a decir el 26 de abril, ¿qué va a pasar aquí? No, multa porque tiene 45 horas y no 44. Pero claro, el 26 de abril es viernes. Entonces, bueno, claro, la implementación de la jornada, yo creo, en mi opinión, va a tener que ser de 44 horas, porque hay personas que están excluidas del caso dominicano, entonces no va a ser el viernes, va a ser el sábado, va a ser el domingo. Entonces, claro, sin duda, esas cosas generan incertezas. Y aquí yo creo que me parecería importante generar certezas. Yo creo que aquí estamos todos aquí con muchas preguntas en la cabeza, preguntando, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer el 26 de abril? ¿Qué vamos a hacer con el artículo 22, inciso segundo, que yo creo que ha sido un gran tema que no se ha abarcado de la manera correcta? Aquí vamos distinguidos contradictores, vamos a estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo respecto de el dictamen de febrero del 2022, de febrero de este año, que ha generado, bueno, muchas dudas, precisamente porque vino a interpretar de una manera la aplicación del artículo 22, inciso segundo, dejando el artículo 22, inciso segundo para
El otro día lo escuchaba en una abogada de Chile Mujeres que hablaba de que se estaba reservando el artículo 28 segundo para una cierta cúpula, eliminando y dejando fuera a todas las personas que quieran el artículo 22 inciso segundo, o sea, excluidos de la jornada de trabajo. Entonces, claro, excluidos del marcaje o del registro de la limitación de horas. Entonces, claro, ¿qué pasa si una persona pacta con su empleador y yo quiero mantenerme en el artículo 22 segundo? ¿Dónde está esa flexibilidad que la ley de conciliación me planteó y que la ley de 40 horas en las normas de conciliación me planteó respecto a la banda horaria? Entonces, ya, claro, yo tengo la madre que va a dejar a sus hijos al colegio en la mañana, que es madre soltera, que tiene que ir a dejar a los doctores, a sus hijos al doctor. Entonces, claro, esa situación de esa señora que está teletrabajando y quiere mantener la jornada, sin jornada porque le da esa cierta flexibilidad, bueno, según la interpretación del dictamen, es lo que yo estimo, lo que yo interpreto, bueno, eso no va a existir. Gerentes, subgerentes, apoderados con facultades de administración, y esta segunda causal, de alguna manera, como que la sacamos de taquito, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas, todos esos elementos, a mí parece que son fundamentales de poder definir. Quizás no los vamos a definir completamente el día de hoy, pero sí al menos dar luces, porque esto queda a la vuelta de la esquina. La ley de conciliación, si bien un sinnúmero de personas lo han venido solicitando, también de alguna manera ha sido un quebradero de cabezas para las empresas de, bueno, ¿cómo yo compatibilizo este teletrabajo, que ya ha venido desde la pandemia, el teletrabajo, para hacer una realidad? Imagínense que, bueno, yo estoy de acuerdo, aquí la ley dice primero, las personas podrán solicitar teletrabajo en la pandemia, menores de 12, con hijos menores de 12 años, con ciertas circunstancias, la conciliación 14 años, claro, entonces hay una especie de enredo con las edades, pero a mí me parece que me parece interesante y yo creo que la labor de la Dirección del Trabajo en este sentido, con los procesos de fiscalización, las sanciones y particularmente con el proceso, y con esto termino, Pablo, que ya me alergué bastante, me parece que en ese proceso de mediación, en el caso de controversia respecto al artículo 22 segundo de ciertos trabajadores, va a ser fundamental. Y yo creo que ahí va a estar el gran debate entre la Dirección del Trabajo y las empresas respecto a esta aplicación de esta normativa, ¿no? Perfecto, gracias, Jorge. Yo noté varios temas que fueron recurrentes, ¿ya? El tema, la aclaración respecto de la exclusión al límite de jornada, el famoso artículo 22, inciso segundo, que finalmente es quiénes son los que están exceptuados, o sea, quiénes los que finalmente no van a ser, porque de lo que se entiende, digamos, del dictamen es que van a ser como la excepción, no la regla en el fondo, ¿ya? Pero ahí, ¿quiénes serían específicamente? ¿Qué cargos? ¿Qué líneas? Porque efectivamente queda como un poco amplio. Yo quizás antes de adentrarme en el 22 inciso segundo, me gustaría referirme a algunas cosas que se han señalado acá. Siempre eso es medio delicado en el cargo de uno porque uno tiene la titularidad de los dictámenes. Entonces, en definitiva, los dictámenes se tienen que ir emitiendo y por cierto que esa interpretación tiene que hablar, digamos, en el propio dictamen. Entonces, claro, hay cosas que eventualmente se van a ir resolviendo en el camino. Mira, yo lo primero, ¿por qué quise decir una breve introducción respecto a la disposición que uno ve del mundo del trabajo? Porque siempre en materia laboral, y esto hay muchos abogados y abogadas laboralistas acá, hemos tenido niveles de incertidumbre. O sea, esto no es novedad para el mundo del trabajo, ¿no? Piensen ustedes que después de mucho tiempo se tuvo que resolver el reemplazo cuando estaba permitido en la huelga. Y tuvo que venir un fallo de la Suprema para poder decir, mire, el reemplazo corresponde en cierta medida o no. Tenemos fallos de unificación de jurisprudencia, de semana corrida, de la gratificación. Se crean figuras como las adecuaciones necesarias, por ejemplo, en la ley 20.940. Entonces, yo creo que primero, claro, efectivamente siempre hay un campo de dudas, de inquietudes, que efectivamente tanto los organismos públicos con competencia en la materia, pero también las propias empresas, en diálogo, como decía Gwendolyn, con las organizaciones sindicales pueden ir resolviendo. Y lo digo porque efectivamente yo no me quiero adentrar en por qué la técnica legislativa o no ha cambiado en el último tiempo. Creo que eso da más aguas arriba y me parece que ya estando la ley en mi cargo, más bien de organismo técnico, de encargado de implementación, de fiscalización, de interpretación de la normativa, no me corresponde ver por qué tal o cual debate fue resistido y por qué una norma salió de una... O sea, eso está en la historia de la ley, en los debates políticos, uno lo puede consultar en los diarios, la resistencia que hay a los cambios laborales en el país también es parte, digamos, de las consecuencias que se generan estas normas que a veces no son tan completas como, por cierto, todos aquellos que tenemos que operar con la legislación esperaríamos.
Pero eso creo que, insisto, es otro debate. Ahora, respecto del enfoque del convenio 190 y de la ley Karen, yo estoy completamente de acuerdo. El tema es que es el convenio 190 el que cambia el enfoque de relacionamiento en los temas de acoso sexual, acoso laboral, violencia de género, estableciendo primero un enfoque inclusivo en donde hay ciertas obligaciones para los estados. Yo quiero decir que, claro, la ley Karen no puede ser contradictoria con ese compromiso internacional que asumió el país. Compromiso internacional que además viene precedido de la legitimidad que implica un convenio de la OIT, porque a veces se nos olvida que los convenios de la OIT se suscriben al alero del diálogo social. Y ahí están representados ustedes, el mundo de las empresas, pero también están representados los trabajadores y trabajadores de los estados. Entonces, por cierto que es un desafío, un cambio de paradigma. Yo concuerdo que es una ley trascendental desde el punto de vista de cómo concebimos el relacionamiento con los climas laborales, las situaciones de violencia y acoso y el tratamiento de los mismos. Y para eso, claro, procesos de acompañamiento y de difusión, como señalaba Jorge, efectivamente son muy novedosos. Hay una tremenda responsabilidad que se le está asignando a los organismos administradores del seguro, ¿cierto?, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ya hay varias circulares de la Suceso, algunas guías, campañas de difusión, porque efectivamente se va a tener que acompañar a las empresas afiliadas a estos organismos. Entonces, yo efectivamente creo que ahí es importante ese marco para tenerlo en consideración. Por cierto, es muy interesante el debate, pero yo no me angustiaría precisamente por eventualmente ciertas situaciones que hay que ir aclarando en materia de la ley Karen, en materia de la ley de conciliación y la ley de 40 horas. Ahora, respecto del artículo 22, inciso segundo, claro, efectivamente, yo quiero, en eso lo he dicho en el mismo Diario Financiero, miren, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que si uno se va al espíritu de la normativa, es evidente que la reducción de jornada laboral y los mecanismos implican que los trabajadores y trabajadoras tengan más certeza de su jornada. Porque de lo contrario no hubieses reducido la jornada laboral, no hubieses establecido un nuevo mecanismo de distribución por ciclos semanales, no hubieses establecido bandas horarias, no hubieses generado la posibilidad de un 4x3 y otros mecanismos que requieren la certeza de la jornada. No hubiese reforzado el artículo 33 respecto de los registros de asistencia electrónicos, que sin lugar a duda hoy día son una realidad absolutamente extendida. Uno puede estar de acuerdo o no con ese espíritu, yo insisto con esto, me parece que es legítimo. Lo cierto es que la ley ya está. Y por tanto la ley reduce las hipótesis y efectivamente introduce una categoría que es general, ¿cierto? Que ahí no hay mucha discusión. Yo me he reunido con muchas empresas, con muchos trabajadores y trabajadoras, y en la segunda categoría efectivamente yo diría que la fiscalización superior inmediata ligada a la naturaleza de los servicios va a ser un desafío. Nosotros lo decimos en el dictamen y eso va a tener que resolverse caso a caso. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Nosotros estuvimos el día lunes en la Comisión Minera con el CETEMIN, el Consejo Minero y la SONAMI. Les dijimos, mira, si la ley no hubiese creído, si el legislador no hubiese creído que esto iba a ser a lo mejor de controversia, no hubiese creado un mecanismo especialísimo de solución de controversias. Y ahí el artículo 22, inciso segundo, el tema de la banda horaria, lo establece. Y establece la posibilidad de que a través de una resolución del inspector del trabajo se resuelva esa situación. Si la ley, si el legislador no hubiese contemplado esa dificultad, no se hubiese creado ese mecanismo. Y por algo se crea. Pero por otro lado, siempre está a salvo, y en ese sentido volver a esta titularidad, de que a través de un pronunciamiento de carácter más específico, emanado, por cierto, desde el Departamento Jurídico, nos pronunciemos sobre una situación particular. Pero en esto, y ahí, claro, la presentación la pueden hacer los trabajadores, la podrán hacer las empresas, o se podrá hacer de consumo. Pero lo que no podemos olvidar es que hubo una modificación legal. Y nuestro rol, y en esto, digamos, yo no estoy cambiando un criterio, nosotros aplicamos el derecho al trabajo, con sus principios, con su lógica. Lo que no podemos olvidar es que el derecho laboral es irrenunciable. Y por lo tanto yo mal podría a priori, ¿cierto?, decir, mire, si hay un acuerdo del trabajador con la empresa de excluirme de la jornada laboral, pero en realidad se dan todos los supuestos de la fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las funciones, no podría decirle, mire, yo voy a aceptar esa situación, porque en definitiva el rol de la dirección del trabajo, y esto independientemente de la mirada que uno tenga en un momento determinado, es precisamente respetar esos derechos irrenunciables. Se hizo en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera respecto a la polifuncionalidad, a través de un dictamen, ¿no?, donde se presentó un acuerdo por parte de los sindicatos y las empresas, y la ET dijo, no, pues ojo, esto tiene ribete porque altera el artículo 10. Entonces, claro, efectivamente ahí hay una situación, nosotros vamos a ir tomando esos casos y ahí, tal como estamos acá y hemos estado en muchos lados, Paula, para no extenderme demasiado, mucha disposición
a sentarnos con los actores, a sentarnos con los sectores, a conversar estos temas para ir aclarando y acompañando este proceso de O implementación. sea, sobre gradual. este tema en particular no va a haber más dictámenes, no va a haber una aclaración, nada, solo va a ser, caso a caso se va a resolver y a partir de eso se van a ir como dando, digamos, los supuestos o en el fondo los precedentes en el fondo hacia adelante. Claro, efectivamente, nosotros ya emitimos un dictamen de carácter general sobre el 22, inciso segundo. Señalamos, hay una innovación respecto a la fiscalización superior inmediata y respecto a la naturaleza de las funciones, lo que nosotros no podemos hacer, y eso lo hemos dicho muy claramente, no podemos elaborar un listado de situaciones donde van a caer o no van a caer. Eso sería ponernos en una situación efectivamente muy compleja, porque el mundo del trabajo, la tecnología hoy día permite organizar no solamente los procesos de control, de productividad, sino que también la propia organización del trabajo. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que ir viendo caso a caso situaciones que se vayan produciendo, pero por cierto, nosotros creemos que los lineamientos de la ley y el dictamen son muy claros para que ya se vayan tomando las decisiones al respecto. Pablo, lo que pasa es que a propósito de lo que tú comentabas, no sé si está, sí, a propósito de lo que tú comentabas del espíritu de la ley, ¿no? A ver, si nosotros vemos la historia de la ley de 40 horas, al último minuto se eliminó como elemento del artículo 22, inciso segundo, la condición de que el empleador pudiese controlar la asistencia de los trabajadores, como un elemento copulativo de fiscalización superior inmediata y ¿cómo se llama el otro elemento? La fiscalización superior inmediata y sin la posibilidad de poder controlar la asistencia. Entonces, ese elemento, de acuerdo a la naturaleza de las funciones. Entonces, esos dos elementos se eliminó Entonces, ahora, claro, el dictamen viene a limitar eso, ¿no? Entonces, claro, esa es mi duda, porque al final, si tú hablas de derechos irrenunciables de los trabajadores, que me parece que está perfecto, ¿no? Los derechos que los trabajadores han adquirido hay que respetárselos, sin duda. Pero cuando el trabajador de mutuo acuerdo ha pactado con su empleador esta cierta flexibilidad, de cierta manera hay una voluntad de partes donde la dirección del trabajo no tiene donde inmiscuirse y tampoco un juez, digamos, y tampoco un tercero, ¿no? El otro día escuchaba con algunos que están presentes aquí a un abogado, no voy a decir el nombre, pero a una abogada de la Nacional que decía que las fiscalizaciones respecto de la aplicación del artículo 22, inciso segundo, con posterioridad a la vigencia de la ley, iban a seguir existiendo de oficio. Entonces, claro, yo por un lado me espanté, porque claro, hay un procedimiento que tú comentabas de que se hizo con especial atención, digamos, a la aplicación del artículo 22, inciso segundo en la empresa. Pero claro, por otro lado dije, bueno, entonces la Inspección del Trabajo va a poder fiscalizar de oficio incluso cuando las partes estén de acuerdo. Yo quiero volver a esta hipótesis de la madre, digamos, trabajadora, que es una realidad cada vez más común, lamentablemente, pero ¿dónde está esa corresponsabilidad? Digamos, yo creo que hemos atrasado, digamos, en esta corresponsabilidad. Y también, por otro lado, y con esto termino la pregunta, ¿no? Para precisar, ¿qué pasa esto de oficio? Y por otro lado, ¿dónde está el respeto a la libertad de trabajo de los trabajadores y del empleador también? O sea, si yo elijo libremente, ¿por qué un tercero va a venir a decirme, oiga, usted tiene que cambiar tiene que registrar asistencia como un derecho y renunciar a los trabajadores el control de asistencia? Pero si el trabajador lo eligió libremente, digamos... Entonces, ahí yo creo que son las cosas donde vamos a ir, digamos, trastabillando, y a mí no me cabe duda de que queda mucho por escribirse. Los tribunales probablemente van a haber muchas resoluciones en las distintas competencias, en los distintos tribunales de Chile, donde van a ir definiendo un poco la aplicación de esta norma, y yo creo que vamos a judicializar finalmente. Ya, antes de hablar de judicialización, que podemos verlo más adelante, sí. Gwendolyn también quiere agregar algo más para redondear y terminamos ahí con esa pregunta de exclusión, para poder ir avanzando también. Con respecto a lo que está diciendo Jorge, precisamente. A ver, el acuerdo, si bien el diálogo social y el acuerdo siempre se tiene que dar en el marco de las normas laborales. O sea, yo puedo acordar mejores condiciones que aquellas que establece la ley, pero no peores, o no saltarme la ley con un acuerdo. Por eso, cuando Pablo hablaba, estamos hablando de un orden público laboral, normas que son irrenunciables, por mucho que yo tenga un acuerdo con el trabajador, ¿ya? Yo sé que si a lo mejor le voy a preguntar a un trabajador
si quiere trabajar el día domingo y le pago más lucas, me va a decir que sí, pero no hay ningún respeto a sus horarios de descanso, a su jornada. Por eso las normas laborales tienen esta característica. Y a mí en ese sentido también me preocupa un poco la norma, desde el otro lado. Y un poco parece que tú comentaste algo y lo que tiene que ver con el fiscalizar de oficio. Porque claro, la norma nos dice, del 22, dice, en caso de controversia, cualquiera de las partes puede ir a la dirección del trabajo para que califique. Dame un rol que es distinto, no fiscalice, califique si está o no dentro de la norma. Entonces, ¿qué pasa? Que además cuando existe este temor reverencial del trabajador, que ve que hay un acuerdo, que además el trabajador entiende muchas veces que ese acuerdo es ley y que aunque diga algo ilegal, ya se le aplica. Entonces, firmé un acuerdo de 22 inciso segundo, no voy a ir a reclamar a la inspección, y la inspección entonces no va a cumplir su rol de velar por el cumplimiento de la norma. ¿Va a dejar de hacer su trabajo porque hay un acuerdo? Y ese acuerdo puede ser con letras luminosas fuera de la norma. A mí me preocupa ese rol que va a cumplir la inspección del trabajo en ese sentido. Y lo último que, Pablo, desde el punto de vista del funcionamiento, las incertezas nos pasan a todos, tanto en tribunales como en la inspección, pero va a haber un plan en esta materia en que si un trabajador de la misma empresa denuncia en Punta Arenas, denuncia en Arica, denuncia en Santiago, no vamos a tener resoluciones distintas a la inspección con respecto a si está en el 22 y hace lo mismo. ¿Cómo va a resolver esos dilemas? Ya, pero trata que Los sea abogados menos. tenemos un defecto. Si hay 4 abogados, ya tenemos lo vi. 5 opiniones. Entonces, a ver, yo, opiniones sobre el 22. No solamente cambió la ley, también cambió el criterio, porque también a propósito de fiscalización superior inmediata le pusieron el tema de la automatización. Entonces hay un cambio también respecto a los elementos respecto a la fiscalización superior inmediata. La automatización ha entrado fuerte en nuestra práctica, al punto tal que también hay un dictamen de la DT hace un tiempo atrás sobre automatización y efectos en la huelga, a ver si eso efectivamente es quirolaje tecnológico o no lo es. Yo tengo mis opiniones, yo ahí discrepo efectivamente de la automatización como elemento estructurante eventualmente de una fiscalización superior inmediata. Creería que efectivamente que una persona tenga que hacer algún tipo de reporte implica fiscalización superior inmediata. Puede existir autodeterminación perfectamente en la forma que se presta el servicio y no porque exista una reportabilidad existe una fiscalización superior inmediata. No reconozco efectivamente que muchas veces la automatización implica un control más permanente que el control presencial. Eso lo reconozco, pero no por solo hecho efectivamente de estar supeditado a algún tipo de sistema de automatización. Creo que estamos en la lógica de fiscalización superior inmediata. Eso uno. Dos, yo cometí un pequeño error que lo aclaro de inmediato. En ley de bandas horarias, efectivamente, en caso de controversia, le da la facultad a la DT a calificar, lo mismo que pasa con 22, pero que no pasa con conciliación. Por eso yo creo que cuando la ley ha querido darle un rol a la DT de resolución de controversias, lo ha dicho expresamente, por tanto yo creería que en conciliación no hay ese tema, como tampoco creería yo que los sindicatos, a propósito de pactos de reducción de jornada, no tienen titularidad, porque cuando la ley en 40 horas quiso darle titularidad al sindicato, a propósito de los ciclos de 4 semanas, de pasar de 45 a 52, lo dijo expresamente. Entonces, en reducción del transitorio no hay titularidad, creo yo, para que pactar con los trabajadores, para pactar con el sindicato, reducir la jornada de los sindicalizados. Y lo tercero, a propósito de lo que decía la Gwendolyn, de que efectivamente las normas son de orden público y puede existir esta asimetría de poder entre trabajador y empleador, pero claro, son los contratantes los que tienen mucho más claridad respecto a la naturaleza de sus funciones. Entonces creería yo que si uno lo pacta con un sindicato, con cierto tipo de eslabón o de estamento, si están en la lógica del 22, entonces sí superamos entonces el problema de la asimetría de poder. Porque si estamos en lógica de poder negociador colectivo, entonces, y ahí la doctrina está sumamente clara, la asimetría de poder se ve bastante reducida. Entonces, yo no quitaría acá la posibilidad de que a través de instrumento colectivo atípico o negociación colectiva, ya sea contrato colectivo o convenio colectivo, pero puede ser un instrumento atípico. Es decir, en un pacto que sindicatos y empresas acuerden que un cierto tipo de estamentos están con 22. Y en esa lógica, la pregunta, y lo dejo ahí sobre la mesa, es, ¿vamos a también cuestionar el acuerdo que llegue el sindicato con empresa respecto a que un grupo de trabajadores está con 22? ¿Vamos a considerar que ahí también hay abuso de poder? Porque si es así, entonces, bueno, podríamos decir que un bono término de conflicto es poco, entonces que debiese corresponder que debe un bono mayor. Es decir, si los actores sociales, a través de un instrumento colectivo, califican que un cierto grupo de trabajadores está con 22, creería yo que ya rompemos entonces los temores de la asimetría de poder.
Metí la Director. cuchara de Copuchento nomás. Director, respondamos a estas preguntas respecto de la fiscalización y un poco el rol de los sindicatos y esta posibilidad de que los trabajadores puedan también, ya sea a través de los sindicatos o de mutuo propio, pedir esta posibilidad de acogerse al artículo 22, inciso segundo, y sin saltarse la ley en el fondo. Oye, lo primero, mira, yo tengo una profunda convicción del diálogo social, ¿eh? Creo que le hace bien a la democracia y en la medida que nosotros fortalecemos a los actores sociales y llegamos a acuerdos y construimos consenso en torno a los desafíos comunes, me parece que es muy importante. Y creo que Chile efectivamente estamos teniendo un problema de diálogo. Y eso evidentemente los sindicatos, las empresas pueden dar el ejemplo porque siempre han dialogado y creo que ahí hay un ejemplo que siempre hay que rescatar. Cómo no discutir, ¿cierto?, sobre el futuro del país, sobre cómo estamos haciendo al interior las cosas de la empresa, cómo vamos a ser una empresa responsable con el país, con la patria, ¿cierto? Cómo esos trabajadores y trabajadoras pueden efectivamente lograr mejores condiciones para todos. Y en eso, digamos, yo estoy completamente de acuerdo. Ojalá que todo pudiera eventualmente. Hay otros países en donde los modelos de relaciones laborales precisamente se anclan mucho más en esa autonomía colectiva y no tanto en el tutelaje por parte del Estado a través de leyes como el Código del Trabajo. Lo que pasa que en Chile, y esto es otra materia de otro debate, pero el modelo de relaciones laborales colectivo tiene otras dimensiones. Entonces ahí también está toda la negociación colectiva, bueno, pero para no entrar en ese debate. Ahora, respecto de los procesos de fiscalización, efectivamente hay una preocupación al interior de la Dirección del Trabajo sobre cómo se van a ir resolviendo y asentando criterios en materia de bandas horarias, artículo 22, inciso segundo, y por tanto vamos a tener un proceso quizás más controlado, centralizado a la hora de resolver, porque no queremos efectivamente que en Arica se produzca un criterio y obviamente en Punta Arenas tengamos otro criterio. Eso generaría mucho más incerteza y por tanto es importante ir generando un mismo criterio, más allá, insisto, que se pueda estar o no de acuerdo con ese criterio. Respecto del el 22, inciso segundo, creo que es importante, insisto con esto, la ley se redujo, estableció una reducción de las hipótesis y por tanto nosotros vamos a tener que velar porque esa reducción de las hipótesis efectivamente se dé en la práctica. Va a ocurrir que van a presentarnos seguramente acuerdos las organizaciones sindicales y las empresas para mantener a lo mejor en algunos casos a trabajadores y trabajadoras. Y lo que nosotros hemos dicho en el dictamen es que vamos a revisar eso y que ojalá nos acompañen la mayor cantidad de antecedentes, la mayor cantidad de elementos que nos permitan bien calificar esa situación en la medida de un pronunciamiento, por ejemplo. Quiero darles un ejemplo. Me escribió la gente de Correos de Chile, sindicatos y empresas, y ahí nos están pidiendo, ¿cierto?, analizar una situación particular con los carteros. Y nos vamos a sentar con esos actores, nos vamos a sentar con la empresa, nos vamos a sentar con los sindicatos, porque ellos aducen que efectivamente en las características, según la naturaleza de sus funciones, no hay fiscalización superior inmediata. Y por tanto, vamos a ver ese proceso cómo se da. Y por tanto, no es una puerta cerrada, pero por cierto, insisto con esto, hay un cambio legislativo y la Dirección del Trabajo también tiene que velar porque ese cambio se produzca. Y por último, bueno, entiendo que vamos a entrar a Ley Karin para no pronunciarme sobre lo que ha dicho Jorge, que es bien interesante respecto a nuestras facultades. Ok, sí. Vamos a dos preguntas respecto de Ley Karin y conciliación laboral y después vamos a abrir el micrófono a algunas preguntas de los que están acá presentes o los que están a través de Zoom. Los que están a través de Zoom les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas hay una pestañita para mandar mensajes. Así que ahí está también habilitado ese canal y posteriormente obviamente no vamos a poder hacer todas las preguntas, pero sí vamos a seleccionar algunas que pueda respondernos acá el director. Podemos profundizar después, pero en Ley Karin, los desafíos principales de implementación. Explíquenos bien lo de la nueva figura de violencia en el trabajo. Eso es que se introduce ahora y que genera genera como incertidumbre respecto de qué es lo que se conoce, qué es lo que se puede interpretar como violencia en el trabajo. Y lo otro en Ley Karin, ¿cuándo viene el dictamen? También, eso sería interesante de saber. Bueno, a mí me gustaría sobre Ley Karin quizás establecer más bien precisiones más generales, porque efectivamente falta el pronunciamiento a través de un dictamen. Nosotros estamos haciendo todos estos diálogos y por cierto también en regiones. Ayer estuvimos en Chillán
junto a la Universidad de Concepción, sede de Chillán, y varios académicos, el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán. Hemos estado en Concepción, junto a al Departamento Jurídico. Aquí además está la jefa Natalia Pozo del Departamento Jurídico, y esperamos cerrar esos ciclos ahora durante el mes de abril, porque hay varias cosas que van a ocurrir con Ley Karen. Primero, estamos trabajando en un informe que tenemos que enviarle al Ministerio y que va a ser parte, digamos, del presupuesto para la emisión del reglamento, que va a establecer, ¿cierto?, los parámetros a los que se tienen que someter las investigaciones por materia de acoso laboral y acoso sexual y violencia, ¿no? Es una obligación que se establece en la nueva ley. Pero por otro lado, es muy probable que tengamos que cambiar nuestras propias órdenes de servicio y circulares, pero además apostar también por un refuerzo del área en materia de derechos fundamentales, porque es innegable que hay una expectativa respecto de cómo la institucionalidad del Estado se va a hacer cargo de esto. Yo quiero darle un dato, ¿eh? Ayer me llamaba la atención a propósito hablábamos de la ley de tutela, que ya tiene 15 años, ¿no?, que incorpora la figura de los derechos fundamentales en el Código del Trabajo, y ha sido el crecimiento exponencial de denuncias. No hay un año que se haya reducido. Es decir, cada año hay más denuncias y tutelas en materia de derechos fundamentales. El único año que bajó, o los 2 años que bajaron, fueron 2020, 2021, bueno, fuimos para la casa. Parece ser que no tenemos que convivir. Qué terrible eso, ¿eh? Porque es una situación bien compleja, ¿no? No tener dificultades para la convivencia social. Eso tiene muchos factores que, por cierto, hay que analizar. Ahí no me quiero meter en hace 5 años atrás, pero creo que también hay un debate que hay que meterse. Pero efectivamente ahí va a haber un desafío porque hay una expectativa. Entonces, nos estamos preparando en ese marco. Va a venir un dictamen en la materia. Esperamos, por cierto, emitirlo prontamente para efectos de dar certeza. No me puedo comprometer en el plazo específico, pero va a venir pronto. Y, por cierto, aquí hay un tema que se incorpora muy novedoso, que es este tema de la violencia, ¿no? Sobre todo respecto de terceros. Y cuál es, efectivamente, yo creo que este es lo central, la responsabilidad del empleador frente a esa situación de violencia de terceros. Y eso es algo que, claro, está en el convenio 190, hay ahí algunos elementos, pero eso es algo que, por cierto, va a tener que ir aterrizándose con mucho mayor precisión, porque hay muchos ejemplos, hay muchas situaciones en que se puede producir esto, y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Y en ese sentido, a mí, insisto, entiendo que hay varias medidas preventivas, va a tener que adoptar algunos protocolos. En el DF se decía, hay varias empresas que ya lo tienen, porque además tienen estándares internacionales en la materia, etcétera. Pero, por cierto, ahí hay un aspecto que vamos a tener que seguramente ir precisando con el dictamen que emitamos en la materia. Ahí, Jorge, tú hablabas de que ese es quizá el principal desafío en materia de legislación laboral este año. Y ahí, de parte de las empresas, ¿cómo están haciendo para implementarlo? ¿Cómo avanzan los protocolos internos? ¿Cuál es la sensación que tú tienes también como asesor también? Sí, no, mi percepción contigo, yo creo que es la más relevante del 2024, y la forma en que lo estamos viendo es lo siguiente: aquellas que tienen un canal de denuncia, manual de prevención de delitos, lo están incorporando como parte de sus protocolos, o diferenciándolos por los tiempos asociados a las respuestas, por los plazos para investigar. Y porque Ley Karen tiene una etapa toda de prevención y tiene otra etapa de investigación. Y en la etapa de prevención, ya yo comparto un tema con Pablo, aunque no crean, vamos a pensar en esta igual, el diálogo social en la prevención es relevante. Es decir, esto es un poco la lógica de ley de retorno seguro. Si bien la titularidad y el deber en materia de prevención de Ley Karen, la ley se la encomienda al empleador, nada quita que para efectos de detectar los riesgos se pueda trabajar con el sindicato, con el comité paritario, obviamente con el apoyo de la mutualidad. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que de aquí a agosto las empresas están avanzando en lo que dice relación con prevención, matriz de riesgo, sobre todo en esta lógica de violencia en el trabajo que lo ejecutan terceros sobre los cuales el empleador es responsable de acciones que no controla. Pienses en colegios, pienses en el retail, pienses en proveedores, todo eso va a ser responsable el empleador. Hay un tema de género sumamente relevante, la Ley Karen lo tiene, dice que el que investiga tiene que tener una idoneidad, y una de esas características es conocimiento en temas de perspectiva de género, lo cual va a ser relevante desde la aplicación de la medida de resguardo cuando esté investigando hasta cuando lleva a cabo su proceso de investigación. Y yo tiro solo un dato a propósito de diálogo social y la realidad de la empresa, de tema de género. Estoy aquí en sí, obviamente, culturizado por mi señora y padre, obviamente, de 2 hijas. Hay un estudio reciente de Criteria y de RedMat que establece si existe una brecha de género en cuanto a si las mujeres tienen temor de dar su opinión en las empresas. Y la brecha es relevante porque hay un 17% de que las mujeres he sentido temor de dar mi opinión. Y eso es relevante porque si uno establece un canal de denuncia, tienes que hacerte responsable de escuchar. Pero tienes que primero romper una barrera cultural de que es que la persona se atreva a decirlo.
Entonces, ahí yo creo que hay un tema cultural relevante. Y en lo jurídico lo relevante es, la ley siempre habla de que el empleador o puede investigar directamente o remite los antecedentes a la inspección. Discusión relevante jurídica. Cuando habla del empleador, ¿permite la figura de la externalización en la investigación? No corte la ala, señor director, por favor, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Hay un dictamen de la ADT que lo permite y yo sigo de la postura de que la idoneidad profesional, exactamente, en acoso sexual lo permite un dictamen. Entonces, yo soy de la postura, porque ¿cuál es la discusión ahí? Si con la externalización, me están llamando para acusarme, si con la externalización de la investigación se lesiona eventualmente el derecho de uno de los involucrados a que los antecedentes respecto de verse involucrado en este proceso estén llegando a conocimiento de terceros que no forman parte de la organización. Yo creo que la lógica de la investigación es que se resuelva en base a información clara y de calidad, a través de una persona idónea. Por tanto, en la medida que la externalización se haga en personas expertas, con conocimiento y con idoneidad, no se rompe eventualmente ahí o no se ataca un derecho fundamental, pero es relevante si se va a tolerar o no, porque la ley siempre habló de el empleador. Ahora, si usted decide investigar, tiene que establecer en el reglamento interno, que se puede, y cuáles son los criterios para extender y cosas por el estilo. Eso es lo que yo veo con Ley Carín, prevención de aquí a agosto. También tiene que salir un reglamento del Ministerio a propósito como del procedimiento de investigación, aun cuando la ley establece principios, celeridad, idoneidad, bilateralidad, plazo. Incluso le da un carácter hasta el informe de investigación. El informe de investigación llega a tener un peso sumamente relevante eventualmente en un juicio, al punto tal que uno diría que puede hasta cambiar la carga probatoria respecto a las conclusiones que se mantienen en el informe. Entonces, y yo esto lo considero relevante, yo termino con tutela. La mayoría quizás, Pablo, de los datos que tienes de tutela, creería yo que son tutelas con relación laboral extinguida, las que tenemos en juicio por lo menos. Pero con relación laboral vigente, son pocas las tutelas. Quizás a propósito de estos mismos datos, del miedo a denunciar, de quedar rotulado como el conflictivo. Pero la tutela también tiene virtuosidad con relaciones laborales vigentes y no solamente la puede interponer el sindicato. Y la virtualidad de la tutela con relación laboral vigente es que su efecto es como un efecto cautelar, es paralizar los efectos por el daño irreparable que puede producir. Entonces, en contextos de investigaciones internas, la tutela preventiva tiene un rol sumamente trascendental, porque el investigado puede considerar que eventualmente mi intimidad, mi honor, se puede ver en riesgo y que la sola amenaza constituye una vulneración. ¿Y las empresas lo están entendiendo así? ¿Están teniendo ese rol preventivo? A ver, mi rubro es asesorar empresas principalmente, no sé si ha quedado claro, pero mi rubro es principalmente, yo asesoro más empresas y yo creo que es poco, yo creo que hay un tema, pero Ley Carín nos cambia el paradigma de conflictividad, porque las empresas no están acostumbradas a lidiar con conflictos internos, con tomar imparcialidad respecto al acto, de tomar una medida de resguardo, de tener que investigar directamente y evitar eventualmente que esto pase a terceras personas. Entonces yo creo que este tema de la tutela preventiva, el tema de la amenaza como un derecho fundamental, es un tema que efectivamente requiere capacitación. Tenemos de aquí a agosto para hacerlo. Poco tiempo. Y con diálogo social. Yo aquí creo que el rol de los sindicatos, sobre todo para detectar los riesgos que están involucrados respecto a acciones de terceros, yo en eso Y en comparto ese 100%. sentido, Gwendolyn, ¿qué tan activos están los sindicatos? ¿Cómo tú los ves? ¿Qué tan preparados están para recibir esta Se ley? están preparando, se están preparando. Me llama la atención que para Jorge son súper importantes los sindicatos para llegar a acuerdo del 22, para llegar a acuerdo de esto, pero la ley como no dice nada de los sindicatos con respecto a la reducción, ahí sí que no pueden opinar. ¿Ya? Es un detallito, con cariño. A ver, mira, sí, efectivamente los sindicatos yo creo que están igual en una etapa un poco más lenta, ¿ya? Recién como que se les está viniendo la reforma, su rol, y que también no ha habido una invitación a conversar, porque además, Ley Carín, a pesar de todo esto, además va a generar cambios en los reglamentos internos, que genera otra cosa, que es la impugnación de los mismos, donde los sindicatos tienen un rol de participación en lo que allí se señala. Entonces, yo creo que todavía están en este proceso de ir entendiendo de cómo les va a afectar. Yo creo más preocupados de 40 horas en este momento, más que de Ley Carín. Pero con respecto un poco a lo que decía Jorge, en términos de la investigación, yo tengo algunas aprensiones que no sé si las va a tener, y los tiro como idea de la investigación, porque finalmente a quien se investiga, a quien se acusa,
solamente tiene su intervención en la entrevista inicial, como está dado hoy día. Y no hay un proceso como se da en el servicio público, que al que se sumaria se le dan cargo y tiene posibilidad de hacer su descargo. O sea, se lo entrevista y posteriormente se sanciona, se establece una conclusión y que puede terminar en un despido, y ahí recién, en el tribunal, que ahí hay un cambio, en el tribunal va a poder impugnar el informe, cómo se hizo la investigación, pero ya después que lo echaron. Entonces, quizás ahí, en el parte del procedimiento, para evitar aquello, para controlar también la discrecionalidad, quizás tener una posibilidad de una segunda entrevista, de un descargo, porque también, y a mí me pasa que asesoro trabajadores, les pasa que, bueno, es que me llamaron en la entrevista, pero yo no sabía todo, no dije testigo porque yo no sabía que me estaban acusando de todo esto, y después me apareció todo este informe en que yo no pude decir nada. Entonces también yo creo No se pudo defender, digamos. es un tema relevante. Y lo que dice Jorge de los tribunales, que va un poco más allá de lo que nosotros podemos controlar acá, pero yo tengo varias causas con relación laboral vigente presentadas en diciembre del año pasado y con audiencia de juicio para octubre. Entonces, y con relación laboral vigente, o sea, no es gente despedida, es gente que en este momento está trabajando y obviamente que las licencias médicas ya están rechazadas. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto con Ley Carin? En que podemos tener una mayor denuncia con respecto a la relación laboral vigente, ¿ya? Y esa claramente nos lleva al otro lado, la salud de los trabajadores, y ese es un puntito como desde la conciliación, y cuando hablamos de conciliación, ayer leí una columna en la segunda de una psicóloga que hablaba de que esta conciliación de teletrabajo y conciliación, la verdad es que es bien difícil conciliar trabajar y estar cuidando. Entonces, también hay un efecto que puede generar también mayor enfermedad profesional, o entender que hay una sobrecarga, o entender que también puede ser una violencia y una vulneración. Entonces, hay que conciliar bien todas las aristas, y yo creo que ahí los trabajadores son importantes, los sindicatos, para relevar las realidades. Los sindicatos conocen a su gente, saben quiénes son, saben qué hacen. Entonces, igual es importante, a veces uno llega con una súper buena idea como empresa, oye, miren, no sé, es que todos los trabajadores se vienen en el bus de la empresa, en realidad no les importa esta exención de estacionamiento porque la verdad es que nadie lo ocupa. Entonces también pasa con estas otras cosas. La realidad de los trabajadores la conocen los sindicatos. O sea, la recomendación es diálogo con los sindicatos en todo. y con los trabajadores. Dame 2 segundos porque estamos cortitos de tiempo. Jorge, no sé si quieres agregar algo más de Ley Carin Sí, para avanzar un poquito. Nos queda una pregunta más para... Sí, a mí me gustaría destacar, Paula, primero que nada, no sé si no me quedó claro si iba a fiscalizar de oficio o no la inspección. Lo vamos a dejar ahí, probablemente son parte de las preguntas. Pero dicho eso, a ver, yo creo que la Ley Carin, sin duda, y comparto con Jorge y todos acá, es la gran ley del año 2024. Y yo creo que tienen un gran desafío en las empresas, particularmente el área de recursos humanos, en implementar nuevos estándares preventivos en las empresas. Aquí la empresa, al menos las empresas que ha tocado asesorar en esta materia, mucha tranquilidad. Todavía, como decía Jorge, queda el reglamento del Ministerio del Trabajo. Se han filtrado por ahí unos protocolos de la H, de la Mutual. Yo creo que va a ser importante esos protocolos de alguna manera porque van a crear las directrices para las empresas de cuáles van a ser las etapas del proceso de investigación, las medidas preventivas por parte de la empresa, la comunicación y la bajada a los trabajadores. Pero principalmente yo creo que el gran desafío de la Ley Carin acá dice relación con la capacitación de las jefaturas y los supervisores en las empresas. ¿Por qué? Porque el problema no va a estar en el gerente, en el operario. El problema va a estar en el jefe del operario, que es el mando medio, exactamente. ¿Por qué? Porque él va a tener que estar capacitado en la prevención en el caso de que vea o tenga una denuncia verbal, o que vea una situación de acoso, violencia en el trabajo, sea acoso laboral, acoso sexual o vulneración de derechos fundamentales. Yo creo que ahí está el gran desafío de las empresas. Ahí hay que enfocarse. En agosto entra en vigencia la Ley Carin, apoyémonos, y eso es lo que yo creo que es fundamental en los protocolos.
Recordemos que no todas las empresas tienen reglamento interno, pero todas las empresas van a tener que tener un protocolo, ¿ya? Dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, yo creo que ahí, Paula, como comentando, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ahí va a estar el desafío, sin duda, de las empresas respecto a la ley Karen. Yo creo que estamos todos en la misma página respecto a la ley Karen. Pero respecto a su implementación, la capacitación a los mandos medios, como decía Gwendolyn, jefaturas, supervisores, gente que tengan a su cargo personas. ¿Mm? Y otra cosa que me gustaría destacar acá es que la empresa también tiene un desafío de la rapidez del proceso de investigación. Aquí se quitó la reiteración en el acoso laboral, ya no existe y ya no es necesario la reiteración en el acoso laboral. Algunos profesores probablemente de Derecho del Trabajo cambiarían su postura porque siempre han sido como defensores de este concepto de reiteración en el paso del tiempo respecto al acoso laboral. Hoy día se saca eso, lo cual me parece un avance en ese sentido. Después hay otros conceptos que es la denuncia verbal. Si bien el proceso es escrito, la denuncia es verbal. Yo puedo denunciar verbalmente. No, es que ya no se hizo por escrito. Hoy día ya no es un requerimiento de eso. Medidas de resguardo, los plazos. Yo creo que aquí el reglamento del Ministerio del Trabajo y la labor que tiene la Inspección del Trabajo, me imagino que aquí el director está trabajando también con el Ministerio del Trabajo en esa materia, así lo dice la ley, al menos respecto a este reglamento, va a definir de alguna manera los criterios, las pautas y la ponderación en esta materia de las investigaciones. Y yo creo que acá, y sin alargarme, yo creo que las empresas, recordemos que cuando se hace la denuncia, yo voy a tener que apoyarme a través de la H o la mutual para apoyo psicológico al denunciado, al denunciante. Y eso sin duda también yo tengo que conversar como empresa con el órgano, con la H, con la mutual, respecto de esta medida de resguardo o este apoyo psicológico. Entonces yo creo que sin duda hay muchas novedades de esto. Yo la verdad es que diría mucha tranquilidad a las empresas. Todavía queda mucho por escribir de aquí a agosto, falta el protocolo, falta el reglamento, acá hablaron de un dictamen, pero sin duda la capacitación, yo creo que esa palabra es fundamental y me perdonarán las de recursos humanos, pero yo creo que aquí ellos tienen la parte fundamental en esta etapa de la ley de implementación en cada uno de los mandos medios, como lo decía. Sí, gran desafío que tenemos por delante con esta ley, porque implica, como les decía desde un comienzo, un cambio cultural. O sea, desde capitán hasta el último de los trabajadores, vamos a tener que hacer vivos, digamos, esta nueva normativa. Solamente una pregunta que me quedó dando vuelta, porque generalmente hablamos aquí como de las grandes empresas con estamentos claros, y qué sé yo, pero ¿qué pasa con las pymes? ¿Cómo están recogiendo todas estas normativas las pymes? ¿Qué es lo que están ustedes haciendo como DT para llegar con estas nuevas normativas y que ellas las puedan entender y asimilar? Porque en el fondo cuando son el dueño y dos trabajadores, ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo ellos van a implementar todas estos cuerpos legales nuevos? Y por el otro lado, en conciliación laboral, así rapidito, ¿cómo evalúa la partida de la ley? Porque muchos trabajadores han dicho que es lento, que les ha costado que sus empleadores acepten sus propuestas o se las cambian por muy poquita flexibilidad. En fin, ¿cómo lo ve desde la Dirección del Trabajo? Bueno, respecto a lo primero, aunque pudiese parecer contradictorio, son las pymes las que más han tenido disposición en esto, ¿ah? Y el sello 40 horas, el 95% son pequeñas y medianas empresas las que han obtenido el sello. Quizás porque tienen una capacidad organizativa que puede ser más fácil de adecuarse, ¿no? Y por tanto es más liviano, efectivamente, poder organizar el proceso productivo en función de la organización del trabajo. Entonces, en ese sentido, claro, la unidad MIPYME que crea la Ley de Modernización de la ADT ha estado también trabajando en un programa de trabajo decente. Hemos trabajado con muchas, miles y miles de pymes durante estos 2 años. Y, por cierto, este año el enfoque va a estar puesto también en entregar las herramientas para que estas leyes que, insisto, nos dan herramientas y, por tanto, van a iniciar procesos, porque nadie puede pretender, ¿cierto? Y esto sería una quimera, que el día 1 de agosto cambiaran todos los climas laborales al interior de la empresa. Lo que va a ocurrir es un proceso en donde nosotros vamos a tener que acompañar las empresas a adoptar sus medidas, ojalá en diálogo social muy profundo con los trabajadores, pero por cierto para ir reduciendo evidentemente toda la conflictividad interna, todas las situaciones de acoso, de violencia, etcétera. Entonces, en eso vamos a acompañarlo desde la unidad MIPYME a las empresas. En el caso de la reducción es distinta, porque el 26 de abril tiene que bajar a 40 horas, a 44 horas, perdón, y hay mecanismos que se van a activar desde ya. Y por cierto, allí
volviendo quizás a la pregunta sobre los procesos de fiscalización de oficio, la Dirección de Trabajo siempre ha hecho procesos de fiscalización de oficio cuando entra una nueva ley. Estamos evaluando en qué ámbito tenemos que hacerlo o no, porque yo quiero entregar un elemento a propósito de la ley de conciliación. Nosotros tenemos baja tasa de denuncia. Ya, entiendo que salió en el DF efectivamente un estudio que se hizo donde hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que señalan, ¿cierto?, que han tenido oposición de las empresas para acceder a las peticiones en el marco de estos derechos con resistencia, como decía Jorge. Y ahí, claro, lo que hay que hacer, nosotros tenemos 19 denuncias ingresadas el día de hoy, estábamos viendo los datos, o sea, es bien poco. Ahora, claro, uno ahí tampoco puede contentarse y decir, mira, no hay ninguna conflictividad, porque muy probable es que haya temor a generar ciertas acciones de denuncias u otro tipo de solicitudes de fiscalizaciones. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bien cortito, hay una presentación de la red de cuidados, hay una presentación de algunos senadores y senadoras que nos han pedido pronunciarnos específicamente sobre lo que señalaba Jorge, respecto de nuestra competencia, nuestras facultades en el ámbito de calificar o adentrarnos, digamos, en aquellas situaciones cuando la empresa dice que no, aduciendo alguna de los ejemplos que señala la ley u otros, como la naturaleza de los servicios, y también cuando la empresa dice sí, pero este otro sistema alternativo, ¿no? Y eso a lo mejor no es compatible con la finalidad de cuidado que finalmente tiene esta norma, porque no hay que olvidar que tiene varios principios que se introducen, muy novedosos también en la legislación a la hora de interpretar y aplicar el derecho al trabajo. Así que es muy probable también que en los próximos días tengamos que pronunciarnos sobre eso, porque está pendiente ese requerimiento. Mire, gracias, director. Vamos a continuar con las preguntas del público. Voy a leer algunas que han llegado por Zoom y después abro el micrófono, ¿ya? Solo un par de preguntas por Zoom. Al DT, lógicamente, le preguntan. Yo quisiera consultar respecto a qué pasará con las jornadas excepcionales y las jornadas bisemanales, las que, por ejemplo, en el norte, yo soy abogada de la segunda región, nos es complejo, me estoy poniendo en su posición, nos es complejo ya que son jornadas continuas de los trabajadores. Imagino yo que se refiere a la minería. Bueno, ahí hay una regulación que genera, digamos, un nuevo soporte normativo, por decirlo de alguna manera, hay un reglamento, nosotros emitimos un informe, ese reglamento debiera, ya está en la Contraloría, entiendo, debiera salir y va a establecer cuáles son, digamos, los parámetros y límites a la hora de la autorización, renovación y rechazo de las jornadas excepcionales, y por tanto a partir del 26 de abril habrá que considerar ese reglamento a la hora del procedimiento interno. Hay otra obligación que se nos establece a nosotros, que tenemos que pronunciarnos en el plazo de 30 días hábiles, y ahí estamos tomando todas las medidas internas para que eso se cumpla. Entendemos que ahí hay todo un debate asociado a la demora, muchas veces, de algunas situaciones de solicitudes de jornadas excepcionales que, por cierto, tienen que ver con el desarrollo de los procesos de las inversiones, de algunos proyectos, etcétera. Entonces, para nosotros va a ser muy importante empezar a cumplir en esos términos. Y por último, yo diría que grandes cambios respecto a la orden de servicio número 5 no vamos a encontrar. Así como un primer titular, el reglamento no es público, pero no vamos a tener grandes cambios. Sí, quizás hay algunos ajustes, pero muy menores en términos del procedimiento a propósito de estos 30 días, y por tanto lo que nosotros esperamos es que eso no genere tampoco una gran, digamos, discusión, etcétera. Salvo que, obviamente, al quinto año vamos a tener la aplicación de esta norma que permite no el ciclo promediado en 40, sino que superior con la compensación de los días de feriado, pero eso, claro, no es un problema que viene ahora, sino que va a venir después, porque ahora vamos a pasar a 44. No, lo que pasa es que es una norma que no va a entrar en vigencia todavía, entonces mal podría pronunciarse la ET sobre una norma que no está vigente. La otra pregunta que dicen, y que nos han preguntado de distintas maneras, pero en el fondo, ¿nos puede dar un ejemplo concreto del trabajador que no tiene artículo 22, inciso segundo, que no sea gerente? El que no sea gerente. ¿Hay un ejemplo de eso? El cartel. Por ejemplo. No lo sabemos. Salvaste, Jorge, no lo salvaste. No lo sabemos. Yo, miren, de verdad, con mucha responsabilidad, todas estas cosas pueden llegar finalmente a una resolución por parte mía, digamos, como director del trabajo. Entonces sería bien irresponsable decir, mire, este sí, este no, establecer criterios a priori. Yo creo que en eso siempre he tratado de ser muy cuidadoso. Entiendo que somos un organismo técnico, hemos tratado de respetar esa línea, digamos, de trabajo que históricamente tiene el servicio. Así que preferiría, digamos, no adentrarme en casos particulares. Perfecto.
Ya, nos quedó claro entonces. Yo tenía un derecho a réplica. Sí, verdad, verdad. Ya, antes de preparar Si no tu va- pregunta, va a pre- ¿ah? Un par de me voy a- preguntas podemos hacer. Me voy a autopreguntar y le voy a preguntar algo a Pablo también después por si la quiere tomar. A propósito del palo de la Wendo, que nos llevamos muy bien, por si acaso. Así que No, sí, ya lo sé. Yo lo que decía respecto a los sindicatos es que he escuchado que se han arrogado la facultad de tener la titularidad de que para rebajar la jornada de 45 a 44 de personas sindicalizadas tienes que pasar por el sindicato. Mi postura es que eso no es así. Pero he escuchado en que el sindicato dice, a propósito del transitorio, cuando ocupa el vocablo o, que distinguiría dos mundos, al mundo no sindicalizado y al mundo sindicalizado. Entonces, que el sindicalizado ellos tienen titularidad para pasar por ello. Yo soy contrario que no, me fundo en el texto de la ley, me fundo que cuando quiso pasar por los sindicatos lo dijo expresamente, me fundo en que en Ley de Protección del Empleo teníamos algo relativamente similar a propósito de la reducción de jornada, que también hablaba de, entonces ahí fue. Ahora, como estos pisos, nadie quita que puedas hacerlo. Lo que yo voy es que no es requisito como de procesabilidad, perdón que lo ponga así, que tengas que pasar por el sindicato para llegar al mundo de los sindicalizados. Y a propósito de Ley Karin, solo 3 tips a los que les interese. Si bien efectivamente se han filtrado algunos borradores de las mutualidades, tenemos cuerpos normativos que hoy día regulan temáticas de investigación de acoso. En las universidades tenemos toda una normativa en temas de maltrato y acoso. En el fútbol, y aquí tenemos un nuevo punto en común con el director, somos obviamente el equipo más grande de este país, somos hinchas los dos de la Universidad de Chile, lo acaba de ver porque vi una foto, pero obviamente, entonces bueno, nos extendemos. Entonces en el fútbol también hay protocolo, y en el servicio de migraciones también hace poco, en enero, salió en el diario oficial publicado también. Entonces si uno quisiera ir... ¿Cuál? MALS, que están regulados por servicio civil para los servicios públicos, que tienen un protocolo de maltrato, acoso laboral y acoso sexual. Entonces, si uno quisiera ir adentrándose, tenemos cuerpos normativos que han regulado la temática de investigación al interior de como su industria o su mercado. Eso quería meter. Vamos a, respecto del rol de los sindicatos, no sé si quiere agregar algo más respecto o aclarar un poquito, porque existe una duda ahí respecto. No, yo solo señalar esa duda, esperamos poder aclararla la próxima semana. Vamos a emitir un anuncio dictamen, incluido. hay solicitudes sobre esto, así que preferiríamos no adentrarme. Que tienen ya imputado la colación. En colación también hay requerimientos, entiendo Natalia, para resolverla. Podríamos venir a discutir de nuevo. Bueno, vamos cerrando con expectativas aquí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Adelante. Muchas gracias, Bruno Baranda. Primero agradecer al Diario Financiero, a la Universidad Recabarren, a García Nadal y a los panelistas. La verdad que ha sido un lujo, a mi juicio, este conversatorio y de gran experiencia. Uno comprende que el director del trabajo no pueda entrar con precisión a responder muchas de las inquietudes que se le presentan, es obvio, ¿eh? Pero de todas formas ha dado ciertas señales de criterio, etcétera, y ha participado en un debate extraordinario, así que de verdad muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. Quisiera yo hacer 2 reflexiones, o plantear 2 reflexiones más bien que preguntas. La primera de ellas, a propósito de la conversación de Gwendolyn con Jorge, es la consideración de los sindicatos. Yo creo que tenemos que ampliar el criterio para que en todas aquellas materias en las cuales los sindicatos puedan, con anuencia de sus sindicalizados por disposición de la ley, participar en acuerdos, pues bien, tenemos que legitimarlo y validarlo a propósito justamente de esa representatividad que se le persigue. No a propósito del monopolio en la relación laboral. Yo diferencio ese monopolio, Gwendolyn lo sabe hace años, ¿no es cierto?, no entregar ese monopolio a la representación laboral. Sin embargo, en la medida que se ejerce ese derecho y se llega en mesas de conversación o diálogo de acuerdos, pues bien, yo creo que debiéramos tener un criterio de interpretación y de validación en la empresa que nos permita que se consolide ese acuerdo y se lleve a la práctica. Y la segunda dice relación más bien con la homologación de criterios de interpretación en las distintas regiones y oficinas de la Dirección del Trabajo a nivel local. Hay diferencias muy grandes y se hace un desafío cada vez mayor el capacitar y el formar a esos inspectores, fiscalizadores, sobre todo en cuestiones tan domésticas, que se va a entender o cuál va a ser la extensión, ¿no es cierto?, del apoderamiento de la representación, por ejemplo, para aquellos que
nosotros creamos que tienen que estar excluidos de la limitación de jornada. ¿O cuál va a ser la extensión, por ejemplo, para interpretar las funciones que van a estar o no sujetas a fiscalización y las herramientas de fiscalización o supervisión inmediata, etcétera? Eso es tremendamente importante. Hay oficinas muy sólidas que con mucha experiencia en esta discusión, sobre todo en las zonas mineras, pero hay otras con menos. Entonces, mi segunda reflexión tiene que ver con esa necesidad imperiosa de profundizar el conocimiento y la formación de suerte tal de que aquellos dictámenes, órdenes de servicio, etcétera, sean interpretadas con similares criterios, igual extensión en distintas zonas del país. Muchas gracias de nuevo. ¿Otra pregunta? ¿O quieres agregar algún comentario? Sí. Preguntas, porque nos queda muy poquito tiempo. Y la verdad, mi pregunta es la siguiente. Escuché atentamente a todos. Gwendolyn habló sobre el proceso de investigación interna y sobre la posibilidad de efectuar cargos y descargos, lo que me encuentro totalmente de acuerdo con eso, porque encuentro que cumple mejor manera las normas del debido proceso. Mi pregunta ahora es la siguiente. Teniendo un plazo de 30 días, que ese tema lo pasó Jorge, y de repente meses como septiembre y octubre con muchos feriados, ¿cómo lo hacemos? Porque en el fondo de repente nos gustaría cumplir de manera íntegra con toda la normativa del debido proceso, pero cuando hablamos de instancias como lo que mencionó Gwendolyn o una eventual apelación dentro de este proceso, nos queda muy pocos plazos para en el fondo poder cumplir con todas las normativas del debido proceso y nos vemos también enfrentados a que obviamente se pueden ver vulneradas las partes del proceso que ambos son trabajadores. Eso. ¿Alguno de ustedes quiere responder? Gracias. A ver, yo creo que aquí yo cumpliría con los 30 días independientemente de que si hay feriado o no. La verdad es que la inspección del trabajo no va a hacer la distinción, mi opinión personal. No se puede, además. No se puede, además. Y acá hay otra cosa. A ver, muchos de ustedes probablemente han hecho procesos de investigación en donde, y yo creo que las normas van a ser exactamente iguales, sobre eso la ley Karen no señala nada al respecto, sobre qué pasa si el trabajador está con licencia médica. Yo no lo puedo perturbar en su descanso, lo cual está perfecto. Entonces yo no voy a poder tener la declaración del denunciado o el denunciante si está con licencia médica. ¿Qué pasa si el trabajador está con vacaciones? ¿Qué pasa si la empresa se fue todo de vacaciones? No sé, por poner caso hipotético donde son la realidad de las cosas al final, ¿no? A ver, yo creo que aquí vamos a tener que cumplir con los 30 días, indudablemente, tanto sea el proceso de investigación de acoso laboral, acoso sexual o cualquier tipo de denuncia respecto de violencia de género, por ejemplo, vamos a tener que cumplir con ese proceso. ¿Ah? Y yo creo que aquí lo importante acá, más allá del plazo, es las medidas de resguardo que son inmediatas. Son inmediatas. Muchas veces en los reglamentos internos que vamos a tener que reformularlo, los reglamentos internos muchas veces decían 3, 4 días, algunos 2, aplicar las medidas de resguardo. Esto va a tener que ser inmediato, es decir, al instante de haber recibido el proceso, la denuncia, sea verbal o escrita, hoy día la ley abarca la ley la denuncia verbal, vamos a tener que implementar medidas de resguardo. Eso quiere decir la separación del trabajador en caso de que sea una jefatura directa, que muchas veces la gran mayoría de las denuncias es respecto de una jefatura directa, pero si trabajan en lugares distintos, bueno, vamos a tener que empezar a aplicar medidas de resguardo, insisto, de separación del lugar de trabajo con el denunciante y el denunciado. Y yo creo que acá, insisto, y perdonen que sea majadero con esto, pero yo creo que es súper importante capacitar a los mandos medios en los derechos fundamentales, y eso es fundamental. Entonces, si alguien quiere complementar. Con algunos puntos. Ojo, que las medidas de resguardo son respecto a los involucrados, no solamente respecto del denunciante o el denunciado, es respecto de ambos. Segundo, hay que definir quiénes son los afectados involucrados, el alcance de ese concepto. Es decir, si es, por ejemplo, el acoso sexual, yo soy involucrado, porque sufro el requerimiento de contenido sexual no consentido, o yo soy involucrado porque lo vi respecto a un compañero o una compañera y yo soy parte del mismo grupo y tengo un temor razonable a que dicha conducta se repase conmigo. ¿Qué es el involucrado? ¿Es el afectado directamente, por ejemplo, en acoso laboral, en el violencia en el mundo del trabajo, o también tiene un alcance más amplio, eventualmente de una titularidad en virtud de un razonamiento?
Tercero, a propósito de investigación, 30 días yo creo, Javiera, yo creo que no tienes forma de sacarlo. Y la problemática es que creería yo que la ley no te da una posibilidad de hacer un examen de admisibilidad respecto a si la denuncia, por ejemplo, tiene sustento o no, porque te dice que poniendo en conocimiento el empleador deberá investigar y oír a los involucrados. Es decir, un trámite de admisibilidad en este estándar no sería razonable. Te obliga a investigar y cerrar, pero no puedes decir no investigo porque me parece que carece de sustento. Esa es mi interpretación leyendo, pero ahí no sé qué opina entonces Pablo los demás, pero la ley no te da ese margen. Lo que significa que lo que te llegue, tenés que investigarlo. Tenés que destinar tiempo. La externalización en la investigación para mí es plausible en la medida en que se cumpla con idoneidad y tengas una respuesta razonable para decir por qué externalizo. ¿Por qué el externo tiene más competencias para investigar que eventualmente mi recurso interno? Porque eso no rompe eventualmente o no afecta la honra de los involucrados. Entonces yo creo que ahí, y a propósito de yo creo nosotros, sugerencia gratuita, es nosotros cuando llevamos a cabo investigación sugerimos suscribir un documento de derechos y deberes. Respecto de, porque la confidencialidad también puede romperse por los involucrados, y la confidencialidad en rigor pesa sobre el empleador, no pesa sobre las partes. Pero obviamente hay un ruido y un daño que se produce al círculo de trabajo. Entonces, creería yo, como sugerencia buena práctica, es derechos y deberes de los involucrados. Derecho a ser oído, derecho eventualmente a dar nuevamente una posibilidad de, en una segunda oportunidad, ser entrevistado, derecho a aportar prueba, pero también ciertos deberes. Sobre todo a propósito de redes sociales hoy en día. Eso sería como mi pregunta. Sí, se entendió. 1 minuto cada uno para cerrar, porque ya estamos en la hora, así que, pero partimos por ti. Bueno, agarrarme lo de ley Karin y acoso, yo creo que el tema del acoso ambiental, sexual y laboral es importante, ¿ya? Que si bien está desarrollado, pero se debe desarrollar un poco más. Medidas de resguardo, también determinar qué medidas de resguardo, porque a veces cuando yo tomo medidas de resguardo de permiso con goce de remuneraciones para la persona que denuncia, a veces esa persona también siente que la están sacando del entorno y que la están violentando más. Si saco al denunciado, a veces también se siente que se le estoy dando un beneficio. O sea, eso también hay que abordarlo y no un estándar. No es que aquí yo tenga una cartilla y esto lo aplico a todos los casos. Eso es súper importante, no es llegar y tener un procedimiento en que todo va a ser igual, hay que considerarlo. Y desde el punto de vista del debido proceso que yo hablaba, si bien a lo mejor no hay una posibilidad de descargos, pero sí tener o una posibilidad de una segunda entrevista, o muchas veces pasa que al denunciado no se le entrega la denuncia, o se le cuenta una parte, o se le hace un resumen, y obviamente no logra entender todo y después le aparecen circunstancias que no estaban consideradas. Entonces, eso, cuando yo arme el protocolo, cuando arme mi procedimiento, lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Ya? Ese es y cerrando, bueno, primero creo que igual es muy interesante, yo creo que uno sale de aquí siempre con más preguntas que respuestas. Podríamos estar en seminarios quizás eternamente sobre materias, pero me parece primordial que el mundo del trabajo, trabajadores, empleadores, el gobierno, estén preocupados de cómo se va a implementar, que estemos con muchas preguntas, eso significa que estamos interesados, y yo creo que más cosas como estas son las que son necesarias para una buena implementación de la ley. Así que me quedo con eso. Muchísimas gracias, Gwendolyn, también por asistir a este foro. Jorge Montes. Gracias, Paula. Bueno, primero que nada, agradecer esta instancia. Yo creo que estos momentos son súper enriquecedores. Nos quedamos con harta tarea para la casa. Y siendo muy breve, yo creo que aquí, respecto de la ley de 40 horas, yo creo que aquí las empresas van a tener que casarse con algún relato. Relato respecto al artículo 32, inciso segundo, respecto de las bandas horarias, respecto de la naturaleza de las funciones, las posiciones, respecto de la solicitud de los trabajadores sobre la ley de conciliación. Yo creo que hay que tomar un camino, digamos. Esto de estar, digamos, al vaivén y hago esto por un lado, pero por otro lado, yo creo que hay que tener un relato coherente las empresas, y ese es el gran desafío que tenemos respecto a la ley de 40 horas. Y aquí también respecto de la ley de 40 horas, su aplicabilidad, yo creo que este año particularmente donde va a existir una gran fuerza y proceso de fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, que yo creo que es pertinente,
es entender la flexibilidad y no ir atrás con la corresponsabilidad. Yo creo que también las empresas tienen un gran desafío, la Inspección del Trabajo también, sin duda, de permitir una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo, ¿ya? Y evitando ir para atrás en esta corresponsabilidad, los deberes del padre y la madre, y en esta combinación de la casa y el lugar de trabajo. Yo creo que estas leyes, la ley de conciliación, las normas sobre conciliación en la ley de 40 horas, iban en ese sentido, y mi idea tampoco es que eso se vaya perdiendo con los años. Y respecto a la ley Karin, solamente un resumen, yo creo que aquí, bueno, todos hemos sido bastante enfáticos. Yo diría mucha tranquilidad. De repente uno sale leyes, normas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a aplicar? Yo creo que aquí hay que tener mucha tranquilidad, pero no por esa tranquilidad no hacer las cosas bien. Yo creo que faltan los protocolos, falta el reglamento del Ministerio del Trabajo, apoyémonos en esos órganos para ir avanzando en conjunto respecto a esta ley Karin, que sin duda, bueno, como decía Jorge, es la ley del año 2024 y que todavía no ha sido tan protagonista, precisamente por la ley de 40 horas, pero sin duda yo creo que lo va a hacer a finales de este año. Gracias, Jorge. Jorge Redondo. Gracias. En primer lugar, agradecer a Entre Códigos, Diario Financiero y los estudios que lo hacen posible, al director, porque efectivamente esto es un tema que hoy día es candente y nos sigue posicionando como que el ámbito laboral tiene una relevancia hoy día, y como digo, insisto en eso, viene ya desde la pandemia, así que también agradecer a Gwendolyn y a Jorge de haber participado en esta instancia. Respecto al artículo 22, si bien existe un criterio de la ADT, uno puede disentir del criterio, y respecto a la naturaleza de sus funciones, yo creo que es un argumento, si bien no tenemos ejemplos prácticos, yo creo que uno va a tener que unirlos eventualmente con el registro de cargos y funciones en el reglamento interno, permitiría eventualmente pacto con sindicatos, es decir, yo no agacho el moño en el sentido de decir, ok, no, este es un supuesto que no aplica a nadie. Yo creo que hay que analizar realidades empresariales para que sustenten eventualmente 622 no, y estaremos ansiosos esperando el pronunciamiento de Correos de Chile. A propósito de ley Karin, prevención de aquí a agosto, ese es yo creo que el mandato que hay que tener, levantamiento de riesgo, mucho ojo con tema de violencia en el mundo del trabajo, con personas que son ajenas a la relación laboral, del cual el empleador va a tener que hacerse responsable, y no olvidar ley de delitos económicos. Si estamos en lógica de prevención de aquí a agosto, ley de delitos económicos en septiembre, que ya está vigente para cargo ejecutivo. Lo que pasa es que en septiembre empieza a aplicar al respecto a la persona jurídica, y está de las tres figuras ilícitas, que son explotación laboral, seguridad social y temas de la modificación al Código Penal por el rol de garante del empleador a propósito del artículo 184, yo creo que eso es crucial. Es decir, si vamos a estar en lógica de prevención por ley Karin, sumamente relevante, en lógica para las empresas, en lógica de ley de responsabilidad penal persona jurídica por accidentes del trabajo, por actividades del propio giro. Es decir, aquí hay la ley de subcontratación, el tema de que tenga externalizado la operación no me desliga eventualmente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Así que sumamente relevante resaltar eso, y ansiosos con los dictámenes que saque el director en el corto plazo para repetir este desayuno el próximo viernes. Están invitados todos. Director, sus palabras de cierre. Bueno, yo en primer lugar también agradecer la invitación, reconocer a estos tremendos colegas y a Gwendolyn colega también, porque son tremendos laboralistas y laboralistas en general, y quienes están hoy día acá, y eso también uno les sirve para aprender, digamos. Yo creo que siempre en todos estos procesos hay un proceso de aprendizaje y de reflexión que también todos incorporamos en nuestras distintas responsabilidades. Así que muchas gracias por la invitación y por poder compartir junto a ustedes. Mira, quiero quedarme con un par de reflexiones, no me aventuro a entrar en el detalle, también respecto a lo que decía Bruno. Todos los que estamos acá y quizás los que están viendo y las que están viendo somos trabajadores y trabajadoras, con distintas responsabilidades, con distintas tareas, en distintos roles, con distinto poder también en algunos casos, ¿no? Al interior de las empresas, al interior de los organismos públicos. Y sin lugar a dudas, la calidad del trabajo define la calidad de una sociedad, y eso no es una frase cliché, está medido en donde hay un trabajo que tiene buenas condiciones laborales, que se respetan los derechos fundamentales, que las condiciones de higiene y seguridad son las adecuadas y por tanto no tenemos tasas de fatalidad, menos enfermedades profesionales, tenemos el ejercicio además de los derechos colectivos sin lugar a dudas, y la experiencia comparada lo dice, ¿no? Hay buenos salarios, etcétera. Tenemos sociedades que son distintas.
que hay mayor integración social, que se convive mejor, en donde además la potencialidad que tiene la persona desde su individualidad también se expresa con mucha mayor fuerza. Y en ese sentido, el esfuerzo de este gobierno ha sido poner el trabajo decente en el centro, avanzar en esa dirección, que no es un compromiso del gobierno, es un compromiso del Estado de Chile a la hora de ser parte de esta Organización Internacional del Trabajo. Pusimos como humanidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 en el centro. Dijimos, el crecimiento no puede ser a costa de cualquier cosa, tiene que ser con trabajo decente. Y en ese sentido, estas reformas, por cierto, van a generar dudas, van a generar inquietudes. El organismo técnico, la Dirección del Trabajo, tiene que avanzar en acompañar, en aclarar esas dudas e inquietudes, pero lo que no podemos hacer es retroceder en esa perspectiva. Y en ese sentido, por cierto, esperamos, como lo hemos visto, como además los datos lo dicen, tener la disposición de las empresas, de las organizaciones sindicales y, por cierto, también de los expertos, las académicas y de quienes asesoran, ¿no?, a todo este mundo laboral tan importante. Así que muchas gracias por la invitación y, por cierto, muy disponible a seguir debatiendo, conversando una vez que tengamos nuevos pronunciamientos más específicos y podamos hablar más. Quedó comprometido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a quienes estuvieron, a quienes asistieron, que ninguno se paró, pasado las horas y media que estuvimos acá conversando, a quienes están a través de Zoom, más de 200 personas conectadas. Gracias por el diálogo respetuoso que hubo acá. Y bueno, hasta una próxima oportunidad en el Entre Códigos. Quedan todos invitados. Muchísimas gracias.